hechos. Sí, y puede ser muy repetitivo, pero el Señor anhela que cada uno de nosotros seamos esos testigos que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Amén. Y en Lucas capítulo 22, verso 66 en adelante, la escritura dice así: al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo. ¿A quién llevaron ante el Concilio Supremo? A Jesús. Y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió: si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron: ¿entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él les contestó: ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Y esta tarde quiero hablarte con respecto a testigos verdaderos y testigos falsos. En un juicio hay testigos verdaderos y hay testigos falsos. Aquí en este último verso 71 de Lucas 22 dice: ¿para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Y un testigo, te recuerdo, es aquel que oyó y aquel que vio. ¿Sí? Algún acto, algún hecho, voluntariamente o involuntariamente. Por eso ante un juicio se llama a ciertas personas que vieron o escucharon lo que sucedió, lo que aconteció. Entonces, aquí estos maestros estaban literalmente viendo a Jesús, quienes ellos decían que era el Mesías. Estaban escuchando al Mesías, estaban viendo la verdad, estaban siendo testigos de quién estaba delante de sus ojos. Sin embargo, no fueron buenos testigos, porque realmente no estaban hablando lo que ellos estaban viendo. Y me gustaría que me acompañaras algunas citas de la Escritura. Y en Proverbios, la Escritura nos señala bastantes citas al respecto. Y te voy a pedir que tú me acompañes a Proverbios 14:5. Y dice la Escritura: el testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. Aquí la Biblia nos está confirmando que hay testigos verdaderos y que hay testigos falsos. Y déjame decirte, ¿recuerdas cuando Dios formó al hombre? ¿Te acuerdas que le dio? Le dio vida. Dice la Escritura que sopló en él aliento de vida, con el propósito de que este hombre respirara vida, ¿sí? Y que diera vida de la misma forma. Sin embargo, la Escritura nos está diciendo aquí en Proverbios 14:5 que el testigo falso no precisamente respira vida, sino que respira mentiras. Eso nos está diciendo la Escritura. Y nos está diciendo que el testigo honrado, que el testigo verdadero, no miente. Proverbios 12:17 nos dice así: un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Lo repito: un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Tiene mucho que ver con el texto anterior de que respiran mentiras. Proverbios 14:25, escucha bien cómo dice la Escritura: el testigo veraz, o sea, el testigo verídico, el testigo verdadero, salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. Fíjate, el testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso es un traidor. ¿Traidor para con quién? Con Dios.
Proverbios 21:28 dice: ustedes son testigos de todas estas cosas. Perdón, eso dice en Lucas 24:48. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Si tú recuerdas, Jesús se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Jesús no está diciendo que Él es la mentira, sino que Él es la verdad. Un testigo tiene la capacidad de hablar la verdad o de hablar mentiras. Cuando usted y yo estamos siendo testigos verdaderos, estamos hablando sobre Jesús. Cuando usted y yo estamos siendo testigos falsos, estamos hablando mentiras, o sea, en contra de Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de la verdad, si no es a través de la vida. Si nosotros estamos siendo testigos falsos, no hay vida, hay mentira. ¿Está bien? No hay verdad, hay mentira. Entonces, por eso Jesús en Lucas 24:48 dice: ustedes son testigos de todas estas cosas. Y quiero presentarte en esta tarde a alguien que fue tanto testigo falso como testigo verdadero. Y algunos de ustedes lo conocen, otros no, otros tal vez han escuchado de él. Y esta persona es Pedro, ¿sí? ¿Quién se acuerda de Pedro? Y a Pedro, la verdad, le costó mucho trabajo ser una persona verdadera. De hecho, Jesús le dijo que ya no pescara más peces, que lo iba a hacer pescador de hombres. ¿Te acuerdas? Jesús le dijo: sígueme. Jesús le dijo que iba a cambiar completamente su vida. Y entonces Pedro, ¿qué sucedió con él? Comenzó a seguir a Jesús, comenzó a caminar con Jesús, comenzó a creer en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro estuvo expuesto a la verdad. Quiere decir esto, que Pedro comenzó a creer la verdad y Pedro comenzó a vivir la verdad. Porque cuando nos exponemos a Jesús, nos exponemos a la vida y a la verdad. Cuando nos exponemos a Jesús, cuando nosotros estamos delante de Jesús, podemos tener la capacidad de ser personas verdaderas. Y yo no sé qué haya en tu corazón, pero en lo personal yo quiero ser una persona verdadera. Yo quiero que cuando la gente se acerque a mí tenga la confianza de que yo le voy a decir la verdad. Y no solo eso, cada uno de nosotros necesitamos rodearnos y queremos rodearnos de personas verdaderas, ¿sí o no? Cuando nos acercamos a un amigo, no tenemos ni siquiera que molestarnos en decir mentiras, porque a un amigo le puedes decir la verdad. Con un amigo no te andas fijando qué vas a decir, porque sabes que a tu amigo le puedes decir la verdad. Y tal vez te va a regañar, tal vez no te va a regañar, pero puedes acercarte a decirle la verdad. Con Jesús es similar. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, podemos decir la verdad. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo la verdad. Es más, tenemos a la verdad frente a cada uno de nosotros. Y entonces Pedro continúa caminando con Jesús. Sin embargo, llega el punto en que él es un testigo falso. ¿Por qué te digo que es un testigo falso? Te pregunto, ¿Pedro habrá visto milagros de Jesús? ¿Pedro habrá estado expuesto a Jesús? ¿Pedro habría caminado con Jesús día y noche? Sí. Sin embargo, Pedro falló en decir la verdad. Acompáñame ahí en tu escritura a Marcos capítulo 14. Y dice la escritura en el verso 66 de Marcos: mientras tanto, Pedro estaba abajo. Y aquí hago un paréntesis. Mientras tanto, ¿qué? Mientras Jesús era juzgado en el concilio, ¿sí? Recuerda. Entonces, mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio
que Pedro se calentaba junto a la fogata, se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Te pregunto, ¿esta mujer, esta sirvienta del sumo sacerdote, estaba diciendo una verdad o estaba diciendo una mentira? Estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Ella era una testiga fiel, una testiga verdadera, porque estaba diciendo la verdad. La sirvienta del sumo sacerdote, la sirvienta del hombre que quería matar a Jesús, estaba diciendo la verdad. No sé si tú te has topado con gente que no conoce de Cristo, que a veces es más verdadera que nosotros, que conocemos a Jesús. Sí, ¿verdad? Y fíjate, dice el verso 68: pero Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas. ¿Pedro fue un testigo verdadero o un testigo falso? Falso, ¿verdad? No dijo la verdad. Sin embargo, mi Biblia me enseña que Pedro estuvo expuesto a la verdad. Algunos teólogos dicen que los discípulos de Jesús no estuvieron los 3 años con Jesús, porque Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Algunos teólogos dicen que los discípulos estuvieron con Jesús cerca de 1 año y medio, no los 3 años como nosotros pensamos. Mínimo 1 año y medio, como dicen estos teólogos, Pedro estuvo expuesto a las enseñanzas, a los milagros, a Jesús. O sea, si Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, Pedro estuvo expuesto a la verdad y a la vida mínimo 1 año y medio. Es más, Pedro, cuando iba con Jesús, o sea, él era el discípulo de Jesús. Inclusive Jesús lo mandaba a hacer algunas encomiendas, algunas tareas, como por ejemplo ir a preparar la cena para el día de la Pascua, como por ejemplo ir a pagar los impuestos, como por ejemplo, etcétera, etcétera. Pedro no era cualquier persona. Ahora, la escritura nos dice que antes de que Pedro siguiera a Jesús, Pedro no era un fracasado. Pedro tenía una barca. Eso nos habla de un poder adquisitivo. Pedro tenía trabajadores a su cargo. Eso nos habla de que no era cualquier persona. La escritura nos dice que Pedro era muy impulsivo y que constantemente estaba hablando por las personas que estaban a su alrededor. Pedro muchas veces habló por los discípulos. Pedro muchas veces habló por la gente que estaba a su alrededor. Inclusive veíamos la semana pasada un poquito que Pedro, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que dijeron: es que estos están borrachos? ¿Y quién se levantó y dijo: no, no están borrachos? Pedro se levantó. Esto nos habla de que Pedro, siendo un hombre expuesto a la verdad, aquí en este momento no estaba diciendo la verdad. Estaba negando conocer la verdad. Estaba negando conocer la vida. Y entonces dice la escritura en el verso 68: Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas, y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Verso 69: cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros. Fíjate cómo esta sirvienta está insistiendo en hablar la verdad. Comenzó allá a decirle a los otros: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. ¿Estaba diciendo mentiras o estaba diciendo verdades? Verdades. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro. O sea, la verdad estaba confrontando a aquel que se decía era parte de la verdad. Y dijeron: ¿seguro que tú eres uno de ellos? Porque eres Galileo. Dice el verso 71: Pedro juró. En otras versiones, inclusive la escritura dice que juró hablando maldiciones. Dice: Pedro juró: que me caiga una maldición si es que miento. ¿Cómo ves?
que me caiga una maldición si es que miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Estaba diciendo: no conozco la verdad, no conozco la vida, rechazo la verdad y la vida de mi vida. Verso 72. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces con tus acciones, con tus pensamientos, con lo que hablas, hemos negado la verdad? ¿Cuántas veces hemos sido testigos verdaderos o testigos falsos? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto milagros de Jesús? ¿Cuántas veces hemos estado expuestos, al igual que Pedro, a Jesús? Sin embargo, muchas veces con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, decimos al igual que Pedro: yo no conozco a aquel hombre del cual ustedes me están hablando. Yo no conozco la verdad de la cual ustedes me están diciendo que yo conozco. Sin embargo, ¿cuántos saben que con Dios siempre hay una oportunidad? ¿Cuántos saben que con Dios y con Jesús y con el Espíritu Santo siempre hay una oportunidad para poder acercarnos a la verdad? Y a pesar de que nosotros seamos falsos, el Señor nos va a recibir siempre. Y tú me puedes decir: ¿cómo te atreves a decir que a pesar de que seamos falsos? Sí, porque resulta que Jesús, después de este evento, vuelve a llamar a Pedro. Pedro se vuelve a ir a pescar peces. Jesús lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué contesta? Para empezar, ¿eso será verdad o será mentira? Pues sí, ¿no? Porque sus acciones, ¿qué habían demostrado? ¿Que amaba o que no había amado? Y entonces Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice la Escritura que Pedro se puso triste en su corazón. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Entonces apacienta mis ovejas. Jesús, la verdad, dándole propósito a alguien que había sido falso. Te doy otro ejemplo. ¿Te acuerdas que Jesús estaba en la cruz y a su lado estaban 2 ladrones, sí o no? Los 2 eran testigos. ¿Por qué? Porque habían visto y oído con respecto a Jesús. Es más, lo tenían a su lado y estaban viendo cómo gente crucificaba a Jesús, aquel que era la verdad. Y uno de ellos, los 2 eran falsos, porque definitivamente habían hecho maldades, habían cometido pecado delante de Dios, no habían sido sinceros delante de Dios, ¿cierto? Y uno de ellos le dice a Jesús, en pocas palabras, parafraseando: tú eres la verdad, acuérdate de mí. Tú sabes quién soy yo, Jesús. ¿Alguien le ha dicho eso a Jesús? Tú sabes qué hay en mi corazón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le contestó? De cierto te digo que primero tienes que cambiar tu falsedad para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Eso le dijo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce nuestros corazones. Jesús sabe cuando un corazón es verdadero o cuando es falso. Sin embargo, el otro ladrón, o sea, si en verdad este es hijo de Dios, es el Mesías, es quien dice ser, o sea, está hablando la verdad, pues entonces que se baje de ahí, también que nos ayude a nosotros. Había sido un testigo, pero no se daba cuenta de la verdad que estaba frente a sus ojos. Y entonces este hombre fue perdonado, fue limpiado,
fue lavado, fue salvado por el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz. Vemos aquí cómo Dios nos da propósito. Entonces, Jesús, con estas 3 veces que le pregunta a Pedro si le amaba, está cubriendo la vergüenza, está cubriendo la falsedad de Pedro, y ahora le da un propósito diferente a Pedro. Y ese hombre impulsivo que había actuado para salvar su pellejo y que había dicho mentiras para salvar su pellejo, Dios le dio un nuevo propósito. Y quiero que me acompañes ahora sí a Hechos capítulo 3. Y dice el verso 1: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. ¿Quién era? Pedro, ¿verdad? Pedro y Juan. Verso 2: mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre, escucha bien, cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Verso 3: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Verso 4: Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Pedro le dijo: estás a punto de presenciar algo que va a cambiar tu vida. Pedro le dijo: sé testigo. Pedro le dijo: mira, oye, sé testigo, míranos, presta atención. Verso 5: el hombre lisiado los miró ansiosamente. ¿De qué estaba ansioso? ¿De qué estaba ansioso este hombre? Tal vez muchas veces estemos ansiosos, no precisamente de la presencia de Dios, no precisamente de la verdad, no precisamente de Jesús. Sin embargo, Dios no va a dejar a un lado cada oportunidad que pueda acercarse a ti para que tú conozcas la verdad que puede cambiar y salvar vidas. Y entonces dice, el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Verso 6: pero Pedro le dijo, ¿quién? Pedro, aquel que había sido un testigo falso y que ahora tenía la oportunidad de ser un testigo verdadero. ¿Por qué te digo que ahora tenía la oportunidad de ser un testigo verdadero? Porque tenía la oportunidad de hablar la verdad. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro escuchó esas palabras, ¿sí o no? Pedro con propósito, porque esto fue después de que Jesús platicó con Pedro, porque la escritura dice que ahí fue cuando ascendió al cielo, ¿te acuerdas? Pedro ahora tenía un propósito diferente, y en este momento tenía la oportunidad cada vez más de demostrar quién era él y qué es lo que estaba depositado en su vida. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de demostrar quién eres tú? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, en tu vida? ¿Verdad o falsedad? Seguramente todos los que estamos aquí, incluyéndome, muchas veces nos hemos equivocado. Inclusive hemos no solamente hablado falsedades, hemos vivido en falsedad. Sin embargo, siempre hay una oportunidad nueva para cada uno de nosotros. Sin embargo, siempre hay palabra de Dios para cada uno de nosotros diciéndonos: hey, ¿me amas? ¿Qué le vas a contestar al Señor? Y ya cuando le has contestado, el Señor te va a decir: entonces haz lo que tienes que hacer, apacienta mis ovejas, habla la verdad, predica la verdad, sé mi testigo, no te quedes callado. ¿Durante cuánto tiempo nos hemos quedado callados de la verdad? Fíjate, ¿cuánto tiempo hace que tú conoces la verdad? Tal vez es meses, un año, 2 años, 10 años, 20, 30, 40, 50. ¿Sabes?
El que tú estés expuesto a la verdad no te garantiza que tú seas verdadero. Te lo vuelvo a repetir. El que tú estés expuesto a la verdad, o sea, a Jesús, no te garantiza que tú seas verdadero. Pedro nos lo demostró, ¿no? Él estuvo expuesto a Jesús y no fue verdadero. ¿Qué necesita haber en nuestras vidas para que podamos caminar en esa verdad? Sin duda, uno de los aspectos que me da a entender la Escritura es que necesito al Espíritu Santo para caminar en la verdad. Porque si lo haces en tus fuerzas, no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Y entonces, dice la Escritura, verso 6, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro ahora? Pedro cargaba con la verdad. ¿Cuál verdad? Dice en Isaías 53 que el molido fue por nuestros pecados y que como cordero fue llevado al matadero, que su castigo fue nuestra paz y que él murió llevando nuestros dolores. ¿Cuál es la verdad que la Escritura dice con respecto a este hombre? Este hombre necesitaba saber que había un Salvador y un sanador. ¿Cuántas veces has experimentado tú a Jesús como tu Salvador y como tu sanador? ¿Cuántas veces te ha sanado Dios de alguna enfermedad? ¿Cuántas veces te ha sanado Dios de aquello que te lastima en tu corazón? Es más, estoy seguro que el Espíritu Santo nos está sanando a algunos de nosotros de ciertas cosas, tanto que nos hicieron y que nosotros hicimos. Esa es la verdad de Dios. Entonces Pedro le está diciendo: hey, yo no puedo suplir tu necesidad física, yo no puedo suplir esa ansiedad que tú tienes en estos momentos, pero lo que sí te puedo dar es la verdad que yo conozco, porque cuando nosotros comprendemos la verdad y no solamente estamos expuestos, sino creemos y vivimos en la verdad, entonces nuestras vidas cambian o cambian. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Quiere decir que el Espíritu Santo, aquel que es, dice en Apocalipsis, aquel que es fiel y verdadero, entonces habita en nosotros. En Génesis 1:26 dice la Escritura que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? El pecado nos separa de Dios, la falsedad nos separa de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos acercamos y realmente vivimos en Cristo, estamos en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto me dice que si yo vivo en la verdad, estoy en la verdad, entonces puedo tener una vida completamente diferente a la que había tenido, una vida completamente nueva a la que yo había tenido, solamente por estar viviendo en la verdad 24 horas del día, los 7 días de la semana. La verdad tiene el poder de cambiar nuestras vidas. La verdad tiene el poder de sacudir nuestro corazón y de confrontarnos cada vez que fallamos, cada vez que pecamos. Cuando la verdad te confronte, no te sientas condenado, no te sientas juzgado, no te sientas señalado. Yo sé, porque yo también lo he experimentado. Yo sé que cuando la verdad sale a la luz, te sientes condenado, señalado y juzgado. Yo lo sé. Sin embargo, ¿saben qué Dios nos está mostrando al respecto? Que Él quiere que seamos las personas que Él dice que somos. ¿Durante cuánto tiempo las personas te han pedido que tú seas quien ellas quieren que tú seas? ¿Durante cuánto tiempo la religión te ha dicho que seas lo que la religión dice que tú seas? Al día de hoy me atrevo a decirte que Jesús es ese camino, que Jesús es esa verdad, que Jesús es esa vida que tú necesitas para que tu vida por fin sea diferente. No puedes pasar más años expuesto a la verdad y que tu vida no refleje un fruto de estar en esa verdad.
Pedro le dijo: no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Hay gente allá afuera lisiada del corazón. Hay gente allá afuera necesitada. Hay gente allá afuera que no ha estado tanto tiempo expuesta como tú y yo a la verdad. Hay gente que durante toda su vida ellos han creído en una verdad que no precisamente es la verdad. Y tú y yo, que conocemos a la verdad, muchas veces negamos de la verdad. Y negamos de nuestra fe. Y negamos qué es lo que Dios a través de su Santo Espíritu ha depositado en ti y en mí. Yo ya no quiero vivir más así. Yo quiero ser ese hijo de Dios que Él dice que yo soy. Yo quiero ser esa persona verdadera. Yo quiero ser esa persona en la cual mi esposa confíe, mis hijas confíen, mis amigos confíen. Pero sabes, así como yo necesito ser esa persona, tú tienes que ser esa persona para que otros vean a Cristo, para que otros confíen en ti. Dice la Escritura que Pedro, aquel testigo falso, que había sido falso, ahora le ayudó a levantarse a este hombre lisiado. Cambió su vida simplemente por decirle la verdad. Ahora dijo la verdad, dijo que él no tenía ni plata ni oro, pero que le iba a dar lo que él tenía. Y entonces, mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Cuando tú vives en la verdad y das a otros la verdad, entonces vas a ser sanado, vas a ser fortalecido, vas a ser restaurado, vas a ser una vez más edificado. Dios va a poder construir en ti todo lo que Él quiere construir en ti. Y dice el verso 8, se levantó de un salto. ¿De qué nos habla esto? De las emociones. Cuando venimos a la verdad, casi normalmente venimos con una emoción que nadie puede derribar. Sin embargo, dice, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. ¿En qué comenzó a caminar? En la verdad. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Sabes qué produce la verdad? Que alabes a Dios, que tengas ganas de ir a la casa de Dios. ¿Sabes qué produce la verdad? Una vida de adoración. Y dice el verso 9, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. ¿Qué es testigo? Aquel que vio y oyó. Dice, todos estos testigos lo vieron caminar y lo oyeron adorar a Dios. Cuando tú permites que la verdad entre a tu vida y vives en esa verdad, tu vida va a ser de testimonio para otros. Y las cosas que Dios haga en ti y a través de ti va a bendecir a los que estén a tu alrededor. Aquí no vemos que este hombre se puso a decir, hey, Dios me ha cambiado, soy una persona nueva, traigo la verdad en mi vida. ¿Lo hizo o no? Él simplemente fue partícipe de la verdad que Dios había dado a este hombre. Y entonces todos los testigos, todas las personas que estuvieron ahí, comenzaron a ser partícipes de esa verdad. Dice el verso 10, cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Fíjate, dice, salieron todos. Eso es lo que provoca la verdad en nuestras vidas. Y dice el verso 12, Pedro vio esto como una oportunidad
y se dirigió a la multitud y comenzó a predicarles. No se detuvo. Aquí vemos una persona que vez tras vez está hablando la verdad y nada más que la verdad. ¿Y sabes qué sucedió después de esto? Ahora, ¿te acuerdas que la primera cita que leíamos al comenzar este mensaje fue Jesús ante el concilio? Donde Jesús les estaba diciendo que ellos mismos habían sido testigos y ellos mismos estaban diciendo que Él era el Mesías. Ahora en esta escena, Pedro lo llevan ante el concilio junto con Juan y le comienzan a hacer un interrogatorio. Cuando tú y yo hablamos la verdad, vas a ser juzgado por el sistema de este mundo. Al día de hoy, la verdad de este mundo es que a lo malo le llaman bueno. ¿Sí? Esa es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra cultura actualmente. Entonces, el mundo al día de hoy necesita de ti y de mí para caminar en esa verdad. Y es que yo te animo a que tú puedas ser esa persona verdadera que Dios quiere que tú seas. Y no solo eso, sino que de esa manera tú puedas ayudar a otros. Hace un tiempo, el año pasado, antepasado, leía en una estadística de una revista cristiana que los jóvenes actualmente de esta generación no creen en Jesús porque no tienen ejemplos. Normalmente como iglesia nos la pasamos hablando lo bueno que Dios es, pero nosotros no somos buenos. Nos pasamos hablando de la verdad, pero demostramos otra cosa completamente diferente. Yo quiero que un día mis hijas crean lo que yo les estoy diciendo, y no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de todas las veces que yo fui falso. Y aunque Dios me ha cambiado y ahora hablo la verdad, muchas veces los hijos decimos: pero si tú hiciste esto. ¿Algún papá le ha tocado? ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a Dios? Le decimos: yo quiero ser verdadero. Señor Jesús, en esta tarde te pedimos de tu intervención en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ser fieles y a ser verdaderos, Señor, así como tú. Derrama de tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos a ser constantes en tu palabra. Señor, ya no queremos estar más tiempo expuestos a tu verdad. Realmente al día de hoy queremos vivir bajo esa verdad, Señor. Queremos vivir así, siendo a tu imagen y tu semejanza, siendo fieles, siendo verdaderos. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir en esa verdad que eres tú. Tú dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Danos esa vida a través de tu Santo Espíritu para poder ser llenos de ti. Perdónanos cuando no hemos sido verdaderos. Al día de hoy, así como ese hombre se arrepintió en la cruz, Señor, te pedimos perdón. Y si hay alguien en este lugar, o hay alguien que esté viendo este video, y tú tienes en tu corazón: estoy cansado de ser falso, estoy cansado de que no sea verdadero. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te necesito. Estoy cansado de vivir en la falsedad. Necesito ser una persona nueva y que me cambies, que me transformes. Señor Jesús, te entrego mi vida porque ya no puedo caminar más así. Te pido que tú me ayudes, que tú me fortalezcas y me cambies. Te entrego mi vida y te digo que yo no puedo solo. Perdóname por mis pecados, mis desaciertos, mis errores, mis falsedades. Y vengo con un corazón sincero a ti, pidiéndote ayuda, pidiéndote perdón, pidiendo salvación y un cambio completamente de vida. Te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús.